El título de hoy es, valga la redundancia, los títulos de Jesús. Y quiero decirle algo que tal vez no tiene que ver con la prédica, pero que pone una base de lo que intento trasladarle esta mañana. Cuando yo empecé a predicar, fue ya en serio en los años 90. Toda mi vida yo hablé de Dios. Pero en los años 90 empecé como pastor de jóvenes. Y luego ya cuando se me dio la oportunidad de estar en esta congregación, pues acá. Y básicamente como el enfoque que yo tuve, el primer enfoque era ir a la Biblia, lo que sabía de la Biblia y tratar de explicar lo que yo entendía de la Biblia. Y poco a poco Dios en su misericordia me ha podido conducir en una senda que yo le agradezco mucho, pero quiero explicarle esa senda porque tiene mucho que ver con el título. Lo primero que Dios hizo conmigo es que me llevó al aspecto gramatical de las escrituras. Es decir, la escritura fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con algunas excepciones del libro de Daniel y del libro de Esdras, que fueron escritas en arameo. Otro día le explico el origen de esos idiomas. Y el Nuevo Testamento fue escrito Mateo en hebreo y el resto fue escrito en griego. Entonces, en la Universidad de Teología me bendijo mucho el hecho de tener un acercamiento a las Escrituras en su gramática, porque el mensaje se preservaba más puro. En los últimos años, especialmente hablando de los últimos 3-4 años, el Señor me ha conducido a agregarle el elemento histórico contextual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para entender el mensaje de una mejor forma, no solo gramaticalmente, tengo que entender qué entendían los que escucharon el mensaje original. Eso ha sido todo un reto porque hay muy poca literatura de esto, pero hay. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan que el que crea en él, dice, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Jesús dijo que la Escritura decía así. Y yo lo reto a usted a encontrar ese versículo en la Escritura. No está. Entonces, ¿Jesús estaba mintiendo? De ninguna manera. Jesús no estaba mintiendo. Jesús estaba hablando de un contexto histórico, de algo que se llama, y tal vez es un nombre que no le va a importar a usted, pero que a mí me ha bendecido mucho porque me ha dado mucha riqueza para poder explicar las Escrituras. Y yo, por honestidad intelectual, lo quiero decir. El Targum. ¿Y qué es el Targum? El Targum es la explicación que Esdras empieza a dar a los conceptos teológicos y que llegó hasta la época de Jesús. Es el Targum el que interpreta una escritura de Cantares que dice lo que Jesús dijo. En otras palabras, conocer lo que se manejaba, la historia, porque si yo hoy le digo a usted, ¿cuántos tienen un gozo de la gran puchica? Sabemos que estamos hablando de algo, tal vez muy coloquial, pero que es un gran gozo, pero que también puede ser un gran enojo si lo uso de otra manera. Ese contexto nos ha podido, y es en lo que yo quiero basar, para deducir lo que los títulos que Jesús recibe al final del Evangelio de Juan quieren decir, que son 2 títulos. Pero vamos a ir deduciendo, de alguna manera, vamos a ir deduciendo lo que está pasando aquí. Primero, el contexto es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Se acuerda usted de esta imagen? Ver para creer, ¿se acuerda usted? Pues ahí está don Tomás, que es un incrédulo, y Dios viene y desvirtúa esta forma de vida. No, dice el Señor.
Maduros son aquellos que sin haber visto estuvieron dispuestos a poner toda su confianza en mi inmutabilidad. Eso quiere decir la palabra creer. Creer quiere decir poner la confianza en la inmutabilidad de Dios, en que Dios no cambia. Ser obediente a eso. Eso quiere decir creer. Cuando usted lea en la Biblia por la fe, cada vez que usted vea fe, sobre todo en el Nuevo Testamento aparece mucho más, lo que ahí quiere decir, lo que ahí dice es ese don que Dios nos da de poner nuestra confianza en sus promesas, porque Él no va a dejar de cumplirlas, Él no va a cambiar, sino que Él las va a cumplir. Y eso es lo que Él le estaba diciendo a don Simón. Y entonces ese es el contexto de Juan capítulo 20 versículo 30. Estoy leyendo la Biblia del Jubileo, buena Biblia, un poquito antigua, pero muy fiel a la traducción. Y dice así: también muchas otras señales a la verdad hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. La primera deducción que quiero hacer con usted esta mañana es que Jesús siempre se dedicó a hacer el bien, porque Jesús es Dios y Dios solo es bueno, y todo lo que Jesús hace es bueno y es para bien. Jesús va a conducir tu vida para tu bien. Muchas, dice, otras cosas, señales, milagros, etcétera, etcétera, fueron hechos por Jesús, fueron hechas por Jesús en presencia de sus discípulos, que dijeron: wow, nosotros tenemos que tomar la estafeta de lo que el Señor está haciendo y tenemos que continuar. Y por eso el libro de Hechos es importante, porque ahí se registra cómo personas como usted y como yo, con limitaciones como usted y como yo, entregaron su vida e hicieron cosas como Jesús las había hecho. Es hora de devolver el poder al cristiano. Es hora de devolver el poder al creyente. Por supuesto que esto no quiere decir que el creyente no va a pasar necesidad o no va a pasar circunstancias difíciles. No se refiere a eso, pero se refiere que en medio de toda circunstancia el creyente se pueda levantar, el creyente puede entender quién él es, el creyente puede entender el llamado, el creyente puede entender que sirve a un Dios que es bueno, que su misericordia es eterna y que tiene un buen plan para nosotros. Y aquí es donde el corazón de los discípulos de Jesús se termina de formar. El Señor, antes de morir, hacía milagros. Después de morir, fueron tantos que mejor ni los escribieron. El Señor siempre se dedicó a hacer el bien. Versículo 31. Pero estas, las que se escribieron para que ustedes continúen poniendo su confianza en la fidelidad de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. La segunda deducción que quiero hacer con ustedes esta mañana, y solo son 39, no se preocupe, vamos a apurarle un poquito, pero la segunda deducción que quiero hacer con usted esta mañana es que nada en la Escritura aparece de más. Todo tiene una razón de ser. Y aquí, que a nosotros nos ha llegado milagrosamente los hechos y las obras de Jesús, tiene como función que nosotros continuemos poniendo nuestra fe en Dios. Quiere decir que el Dios que vino a la tierra, que dio su vida por nosotros hace 2000 años, el único Dios, el Dios verdadero, sigue siendo el mismo, que no cambia, que su poder es para nosotros, que podemos vivir con el poder en el cual Él operó hace 2000 años. Y este es el punto importante: poner mi confianza en Él. Poner mi confianza, la Escritura está ahí para poner mi confianza en Él.
Si nosotros conectamos, yo espero que usted lo conecte esta mañana, que la Escritura básicamente nos habla de dos cosas desde Génesis hasta Apocalipsis. La Escritura nos habla de dos cosas, y hay un concepto hebreo que lo transmite muy bien, que es la palabra hok o huk o hukim, y quiere decir, traducen como estatutos, lamentablemente, pero lo que quiere decir es promesa. La Escritura está llena de promesas, 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 promesas. Dios buscó a un hombre y le prometió: haré de ti una gran nación. Y esas promesas siguen siendo vigentes. La Escritura está llena de promesas. Lo que tú necesitas en tu vida para trascender y para salir adelante es una promesa de Dios. Cuando estás enfrentando una circunstancia difícil, cuando estás enfrentando un valle de sombra de muertes, necesitas ir a buscar a la Escritura. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? Creo que esto de alguna manera en el cristianismo lo tenemos claro. La Biblia está llena de promesas. Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa, el concepto en hebreo es mishpatim. Lamentablemente lo traducen como decretos o leyes o mandatos, pero mishpatim quiere decir procedimientos. La Biblia tiene estos dos conceptos en todo lo que es escrito. Tiene promesas y tiene los procedimientos para alcanzar esas promesas. Por ejemplo, usted quiere vivir mucho tiempo y que le vaya bien en sus finanzas. Esa es una promesa en la Biblia. ¿Cuál es el procedimiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Mi papá ya se murió, mi mamá ya se murió, no importa, ustedes tienen que seguirlo honrando. Por lo menos empiece a no olvidarse de ellos, a recordarlo. Pero bueno, ese es otro tema. Promesas y procedimientos. No podemos ser partícipes del Evangelio si no estamos dispuestos a poner nuestra confianza en las promesas de Dios. Tenemos que aprender a confiar en que Dios es el que nos va a sacar. Y tenemos que aprender a conectar cuáles son los procedimientos para salir adelante. Tenemos que extender nuestra mano, que sería nuestra fe, nuestra confianza en Dios, hacia el cielo. El salmista decía: alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿Qué estaba buscando él? Estaba buscando un ejército que lo viniera a rescatar. Por eso dice: alzaré mis ojos a los montes, y luego agrega, estoy parafraseando el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él alzaba sus ojos a los montes porque él estaba buscando un socorro, estaba pasando un momento, y luego encontró la promesa: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No importa que digan las montañas y no importa que diga el valle donde tú estás. Si tú conectas que tienes que alzar tu mirada hacia donde está Dios, hacia su palabra, hacia Jesús, ahí está tu socorro. El socorro de nuestra vida está en la Escritura. ¿Quiere decir que no tenemos que ir a los médicos? No quiere decir eso. Quiere decir que si tienes un problema tienes que ir al médico y tienes que saber, pero tu socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Quiere decir que no tengo que trabajar? Sí, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que ser cuidadoso de cómo manejas tus recursos, tienes que hacer lo que te toca hacer, tienes que hacerlo. Pero tu confianza, tu dependencia debe estar puesta en el que hizo los cielos y la tierra. Bueno, sigamos. Versículo 31, nuevamente, regreso a este versículo y entro a la tercera deducción. Dice: estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Hasta ahí voy, hasta ahí he deducido que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entrémosle al primer título: Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. En la mayoría de Biblia dice Mesías. ¿Cómo se dice Mesías en hebreo? En
Griego, perdón. ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe cómo se dice Mesías en griego? Se dice Christus. De ahí viene la palabra castellana Cristo. A veces nos perdemos en que Cristo es un nombre propio. No es un nombre propio, es un título. Cuando decimos Cristo Jesús, estamos diciendo Mesías Jesús. Mesías Jesús. Ahora, el concepto en griego es un poquito interesante. ¿Qué quiere decir Cristo y qué quiere decir Mesías? La palabra para Mesías en hebreo es Mashiach. ¿Qué quiere decir Mashiach o qué quiere decir Christus? En griego, Christus quiere decir ungido. Por ejemplo, ungido con aceite. Esta servilleta es una servilleta Christus. Ahora, fue ungida con aceite. Y ese es el concepto en griego. Cualquier cosa que nosotros le pongamos aceite está ungida. Esta servilleta está ungida. Ese es el concepto histórico. Estoy tratando de establecer eso. Pero eso no es el concepto histórico bíblico, que es el concepto de Mashiach. Mashiach quiere decir una persona o un ente que fue empoderado por Dios para hacer una función. Desde esa plataforma, Mashiach, la palabra Mashiach, refiriéndose a Jesús, quiere decir que Dios lo empoderó, no le puso aceite encima, sino le dio todo el poder para hacer la obra que Él le había designado que tenía que hacer, que Jesús es Dios mismo. No quiero crear ¿cómo se llama? De una dualidad, pero estoy hablando de Dios en su unicidad. Quiere decir que el Mesías, que es lo que habla la Biblia, vino a este mundo para hacer algo por ti y por mí que no puede ser deshecho por nadie. Yo puedo deshacerme de esa servilleta que fue ungida con aceite, pero lo que no puedo hacer es deshacer ni con mis palabras ni con mis acciones lo que Jesús ha hecho por ti, porque lo que Jesús ha hecho por ti es una obra maravillosa. Él te ha rescatado, Él te ha bendecido, Él te ha levantado. Lo que vengo a decirte esta mañana son buenas noticias. Dios no nos envió algo, Dios no envió un ángel, no envió a alguien que nos hiciera un favor. Dios vino a Él mismo, tomó una forma humana y venía con toda la capacidad de transformar tu vida, de cambiar tu vida, de bendecirte. Eso es lo que el concepto le está diciendo, para que todo el mundo crea que Él es el Mesías. El Mesías que fue ungido para venir y para libertar. Querido hermano, tenemos que aprender a poner toda nuestra confianza en Jesús para todo lo que compete a nuestra vida. No hemos de dejar algo fuera de eso, sino que Jesús está en todos lados. Él es Dios, su gracia, su amor está sobre nosotros para que nos acerquemos a Él, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere levantarnos. A veces tiene la idea de que el Padre es mala onda, pero el Hijo es buena onda. No existe. Eso es una dualidad que solo puede existir en una mente finita. Dios es uno, mis queridos hermanos. El Padre, Jesús son lo mismo, y Dios nos ama, o Él nos ama, y vino y se despojó y tomó esa función para libertarnos, para pagar el precio que había que pagar, y que nosotros viéramos el resultado de esa obra. Su obra es perfecta. ¿Por qué no la vivimos? ¿Por qué no la aprovechamos? Eso es otra pregunta que solo tú puedes responder, pero que no radica en el poder o en la función que Él hizo. Recuerdo lo que dice: creyendo que Jesús es el Mesías.
No hay otro Salvador, mis queridos hermanos. El problema es que en el siglo XXI nosotros buscamos que nos salve una persona. Yo quiero que me hagas feliz o que me sanes. Buscamos una medicina y decimos, sáname. No. La medicina te la tienes que tomar, no estoy en contra de eso. Pero tu sanador es Jesús. O sea, si tú tienes problemas en casa, con un hijo, con la esposa, en lugar de tratar de hacerlos pensar de la manera como tú quieres que ellos piensen, tú debes llevar esto a Jesús e involucrar a Jesús en tu vida. ¿Sabes qué va a hacer Él? Te va a dar los procedimientos en su palabra de cómo tienes que actuar. Porque no se trata de que tú vayas a convencer a nadie que se comporte mejor. ¿Cuántas damas, honestamente aquí, han convencido a sus maridos por todos los medios que sean personas distintas? Levánteme la mano. Que cambien, que dejen, por ejemplo, les quiero contar, no estoy peleando con Mónica. Fue a predicar a la iglesia del pastor Bayer, una iglesia hija nuestra. Ahí anda predicando. Y la envié a predicar para decirles lo que les quiero decir ahora. Yo, cuando me casé con Mónica, tenía una mentalidad. Después de bañarme y secarme, mi mentalidad era: la toalla se cuelga sola. Esa era mi mentalidad. La ropa sucia se pone en el cesto de la ropa sucia sola. Esa era mi mentalidad. Mónica me compró una canasta, se enojó, me habló de buena manera. Y la ropa, yo no sé por qué la ropa no se mueve. Y ahí estaba la ropa. Y había veces que yo llegaba y miraba un caldo. Usted sabe qué es lo que es un caldo, ¿verdad? Yo no dije, lo dijo usted, pero sí, ese es un caldo. Y yo decía, híjola, ¿qué hice? Hoy es 9 de febrero. Bueno, no es mi aniversario. Y empezaba a bajar. Que si la culpa la tenía la cochina ropa que no se ponía solita en el cesto de la basura. Ahora, perdón, sí, porque la dejaba mal, ¿va? Nada, estamos bravas. En el cesto de la ropa sucia. Ella tenía razón, hermanos. Ella tenía razón. Era corregir, pues en eso le doy la razón nada más. Era corregir una situación que a mí, le voy a contar cómo llegaba yo al colegio. Yo llegaba del colegio a la casa y me criaron mal. Y la hermana que nos colaboraba, la empleada, se iba detrás de mí. Estoy bajando la mochila, yo llegaba a mi cuarto en chones. De verdad, y a mí que me importaba mis hermanas tenían que ver qué hacían, porque eso era de supérenlo, ¿verdad? Era una situación así, y así me crié yo. Y yo después viví solo. Y cuando ya miraba que el tumulto estaba muy grande, yo iba a lavar ropa del tumulto de la par de la cama. Y lavaba las toallas también. Las mujeres están así como, le está dando algo, ¿verdad? ¿Sabe? Ella no me convenció, fue un choque, hasta que lo puso en las manos de Dios. A veces me porto mal, pero ahora hasta la toalla de ella le cuelgo. De verdad, a veces se me olvida, porque uno es atarantado, hermanos. De verdad. Pero si yo les diera las quejas de los hombres que tenemos. Ustedes piensan que son perfectas, ¿va, chulas? ¿No lo son? Pues que no. Ese es el problema. ¿Quién tiene la razón? Jesús. ¿Quién nos va a ayudar? Jesús. Él es el que nos va a ayudar, porque yo le digo la ropa, pero en algún momento ese tipo de cosas puede provocar divorcios.
divorcios, problemas bien serios, o problemas que llevan a otros problemas, que llevan a problemas muy serios. Queridos hermanos, la obra de Jesús es perfecta, y cuando nosotros lo entendemos y nos atamos a sus promesas y lo involucramos, Dios va a hacer. Dios va a hacer. Y lo que es imposible para ti, porque hermanas, es imposible que nos cambien. Varones, es imposible que las cambiemos. No las vamos a cambiar. Y luego con todo lo demás, con tus finanzas, con tu salud, con todo lo que tú estás enfrentando, Jesús sí puede. Y la buena noticia es que sí quiere también. Esa es la buena noticia. Y Él vino e hizo una obra legal, para que cada una de las promesas de Dios en su palabra las puedas cumplir. Pero el resto es, tu función es, ve a leer los procedimientos. Están de Génesis a Apocalipsis, léelos todos los años. Poco a poco se te va a ir quedando. Bueno, esa es mi tercera deducción. Jesús te empoderó para usar su nombre. Jesús te dio su nombre para que tú lo uses, no para que enfrentes el mundo como una víctima, no para la humildad es parte de la vida del creyente, pero eso no significa que tú tienes que aguantar todo el palo que venga de donde venga. No, es para que tú conectes cuál es la misión que Dios tiene para tu vida y que entonces te esfuerces, te empoderes en Jesús para lograr esa misión. Desde esta perspectiva, todos y cada uno de los que estamos sentados aquí somos misioneros, y por eso yo aprovecho para recordarte: tú eres misionero de Dios, tienes una misión que hacer por Él en esta tierra. Eso es lo que te mantiene vivo. El día que logres esa misión, o que Dios establezca que no la vas a lograr, son otros 20 pesos, ni los quiero decir. Pero tú eres un misionero de Dios. Por eso el 28 de octubre trae un invitado. Háblale a alguien. Va a llegar Tito Rodríguez a Visión de Fe y nos va a hablar de cómo superar las adversidades. La cuarta deducción es hijo de Dios. ¿Se acuerda de hijo de Dios? Aquí está abajo, el hijo de Dios. Hijo de Dios. En la literatura hebrea del primer siglo, de un siglo antes hasta el siglo tercero, más o menos, hijo de Dios, Ben Elohim, que aparece en el Salmo 8. ¿Se acuerda usted del Salmo 8 que dice: lo has hecho poco menor que los ángeles? ¿Ha leído usted ese salmo que dice: lo has hecho? Bueno, ahí dice, hablando del hombre, que lo has hecho un Ben Elohim. Jesús toma ese título para él, pero aplicado a la época, quiere decir dos cosas. Ben quiere decir hijo, pero lo que Jesús está hablando es heredero. Ahora, heredero no en el sentido de voy a disfrutar la herencia, sino en el sentido de voy a repartir una herencia. Y Dios, o Elohim, quería decir el poder de Dios. Cuando Dios crea al mundo, Dios crea al mundo con este atributo, el atributo que se traduce en nuestras Biblias como Dios. Perdón si esto es un poquito confuso, pero quiero transmitirle algo que lo va a bendecir. Cuando el mundo se crea con un atributo, no se crea con el nombre de Dios. El nombre de Dios se traduce en las Biblias, por ejemplo, Reina Valera, como Jehová, mientras que en las Biblias como las Américas como el Señor, y algunas Biblias
Ahora, en las Biblias católicas se traduce como Yahvé, y en algunas Biblias ya protestantes de nuestra época se traduce como Yahweh. Cuando Dios crea el universo, no lo crea y Jehová dijo, y Yahweh dijo, o el Señor dijo. No lo crea así, sino lo crea con Dios, con la palabra Dios, que es la palabra Elohim, que más que un nombre es un atributo, es un título. Lo que quiere decir esto para nosotros es que nosotros entenderíamos: ¿un músico hizo el atril? No, lo hizo un carpintero. ¿Y los carpinteros que cantaron hoy en la alabanza, los oyeron ustedes? No, cantaron músicos. Porque los músicos producen y los carpinteros producen cosas de madera. Entonces es para que nosotros pensemos, bueno, la creación, ¿cómo se dio? Primero, esa palabra está en plural. Y muchos dicen, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero eso tiene un problema. Y es que entonces son tres dioses. Y no son tres dioses, es un Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está hablando? Los comentaristas que saben de eso dicen que la palabra Elohim reúne en sí mismo todo el poder del universo, que fue el impacto que generó en la nada. Hoy en día a nosotros nos es muy difícil entender esto, y me siento que como que estoy hablando cosas fumadas, hermanos, perdónenme, porque todo lo que se crea de algo. Esto viene de un árbol, esto viene de una mina, esto viene de unas telas, todo viene de algo. Pero Dios creó de la nada. No existía algo no existía. Y entonces Dios hace una obra ahí, y no voy a entrar a eso tampoco porque eso es muy largo, pero empieza a crear de la nada. El poder para crear de la nada es lo que se llama Elohim. Entonces, cuando aquí está diciendo que es para que nosotros creamos en Él como el Ben Elohim, como el Hijo de Dios, está hablando como en el que va a repartir el poder de Dios. Eso es lo que está queriendo decir. El poder que hay en Dios, quien lo reparte es Jesús. Tú necesitas empezar a conectar que tu vida necesita poder de Dios, pues, y que tienes que pedírselo a Jesús. Tienes que pedirle poder para vencer cualquier situación. Tienes que pedirle perdón para lograr el éxito en los negocios. Tienes que pedirle poder para lograr un éxito familiar. Tienes que pedirle poder porque Él está dando poder. Él está repartiendo poder. La función de Él, una vez bajó a la cruz, era repartir poder. Era repartir el poder ilimitado que hay en Dios. Esto es algo muy poderoso. Eso es lo que significa. Eso es lo que la Escritura nos está enseñando, para que tú conectes que Él vino a hacer una obra como Mesías, y que esa obra ahora su función es repartir, de tal manera que cuando tú vas y haces tus oraciones, Dios sí te va a escuchar, pero te va a dar poder para hacer los procedimientos, para enfrentar. Por ejemplo, si tenemos un problema económico, voy a llamarle, una deuda, hay que enfrentarla. Pero a veces enfrentarla, si no se tiene para pagar, es complicado. Pero si tú te conectas con Dios, si tú te conectas con el poder del nombre de Jesús, del Mesías, le pides en su nombre, ese poder va a venir, y te aseguro que la deuda va a desaparecer. Quizás no mañana, pero Dios va a hacer algo que te va a dar la respuesta que tú necesitabas. Y lo mismo en tus situaciones familiares, y lo mismo en tus situaciones, etcétera, etcétera, porque Él es todopoderoso. Y Él, su función ahora es repartir la herencia, y la herencia es poder. La herencia es la capacidad de hacer grandes cosas. Querido hermano, el fracaso
o los fracasos que hemos vivido en el pasado son parte del proceso de aprendizaje que tenemos que vivir para perfeccionar los procedimientos de acercarnos a Dios, para lograr un éxito sostenible, avanzado en nuestra vida. La Biblia tiene tantas promesas. Por ejemplo, porque la luz del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso para tu vida representa que Dios quiere que cada vez te vaya mejor y mejor, que vayas de un nivel a un nivel 2, luego de un nivel 2 a un nivel 3, por supuesto, empezando con tu relación con Él. Eso es el plan de Dios. Pero muchas veces nosotros no lo conectamos y no nos manejamos así, y lo que hacemos es que vamos al 1, regresamos al 0 y nos desanimamos y nos desmotivamos. Yo te quiero pedir que en tu vida tú puedas incorporar esa promesa del Señor, que quiere que te vaya bien, que quiere que logres el propósito por el cual te tiene con vida en esta tierra. Eres un misionero de Dios, eres una misionera de Dios, y no es que te tengas que ir a Bangladesh o a las montañas o eso, aunque si alguien tiene el llamado, fantástico, no es eso. El punto es que donde tú estás, en tu grupo de influencia, en donde tú te desenvuelves, donde tú te desarrollas con tu familia especialmente, y más que nada, tú tienes una misión que hacer para con ellos, tienes algo que hacer. Y yo, como lo veo, es enchufar algo. Un enchufe está hacia arriba, es Dios. Y otro enchufe está aquí abajo, y son las necesidades de los humanos. Y tu función es agarrar y conectar, porque si hay conexión, hay aire. Pero si yo quito la conexión, van a pasar calor, así como nosotros en este lado estuvimos pasando calor. Esa es nuestra función, en distintas formas, en distintas maneras. Pero ahí nosotros a veces estamos: Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo me siento mal. Y está bien sentirte mal, hermano. Lo que no está bien es sentirte mal por la misma cosa mañana, porque no la rendiste a Dios, porque no la entregaste a Dios, porque no has conectado el poder de Dios. Dios, Jesús, vino a hacer una obra tan importante que pagó el precio de que ningún enemigo, ningún Satanás, ninguna fuerza que te quiera destruir lo puede hacer, a menos que tú lo permitas y tú le abras la puerta. Tengo que hacer la aclaración. Pero si tú no lo hicieras, no lo puede hacer. Eso es Mesías e Hijo de Dios. Te otorgó el poder para la misión que Él está pidiendo de ti. Y tu misión es, a donde estás, en tu trabajo, es enchufar gente con Dios. Encima te van a pagar por eso. En tu familia es enchufar gente con Dios. Encima de eso, tu familia te va a respetar, te va a honrar. Encima de eso, estamos muy bien. Terminemos leyendo el verso nuevamente. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús, Él es el Mesías. Ya hablamos del concepto de Mesías y el Hijo de Dios. Ya hablamos del concepto de Hijo de Dios. Y ahora, ¿y para qué? Al poner su confianza en la fidelidad de Él, eso quiere decir creer, tengan, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti, hermano? Que tengas, ¿qué cosa? Ahí dice, vida. Vida. ¿Será que Jesús quiere que tengas buena vida? ¿Será que Jesús quiere que tengas tu casa propia? ¿Será que Jesús quiere que tengas felicidad con tu cónyuge, con tus hijos? ¿Será que Jesús quiere que
que tengas algo, un transporte, como movilizarte o no. Si usted no tiene carro hoy, está bien, no pasa nada, hay buses y todo, pero nada mal estaría el poder aspirar a que Dios te bendijera y usar esas promesas para crearte una vida más cómoda. Esa forma de Él lo hace con paz y con gozo, porque hay otra forma de hacer las cosas. Sin Él vengo yo y me endeudo más de lo que puedo pagar, pero tengo mi carro y voy ahí. ¿Qué onda, muchacha? Ahora voy a mi carro, pero con unas penas después, porque hay otras maneras de hacerlo. Seguir a Dios es solo como Dios dice que se lo siga. Entonces, para que tengan vida, hermanos, para que tengan una buena vida, para que vaya de gloria en gloria, y para que y vida por el poder de su nombre. Eso es lo que me lleva a mí a conectar esos dos títulos: poner mi confianza en la fidelidad de Dios. Esta mañana, cerrando la charla, yo quiero desafiarlo a usted. A veces restringimos el sacrificio de Jesús a un concepto nada más. El concepto es: me salvó, creí en su nombre. La Biblia dice que si confiesas, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Pero restringimos eso a que cuando yo muera, me voy al cielo, ¿verdad? Allá voy a estar con mi arpita en una nubecita, echando puntita, ¿verdad? Y entonces reducimos la obra de Jesús a cuando nos muramos. Pero como dice mi papá, ya muerto, ¿para qué quiero la vida? El punto es aquí, y el punto es hoy, y el punto es que tienes una misión, y no puedes desarrollar tu misión sin el Mesías y sin el heredero que te está dando poder. Esta mañana, tarde ahora, porque es las 12:01, yo te invito a poner toda tu confianza en Él. Te invito a poner todas tus circunstancias en Él. Te invito a ver todo lo que enfrentas. No importa qué estás enfrentando, no importa cuáles son los retos en tu vida. Yo te invito a poner tu corazón, posicionar tu corazón hacia el lugar correcto, como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No vendrá de los montes. Mi socorro viene de Jehová, y Jehová es Jesús. Y Jesús es Jehová, porque son uno, con funciones distintas, pero es uno, que hizo los cielos y la tierra, y que no dará tu pie al resbaladero. Hermano, si tú pones tu confianza en Él, no te preocupes. Probablemente hayan situaciones, circunstancias difíciles, pero cuando tú pones tu confianza en Él, Él no va a dar tu pie al resbaladero. Te va a dar lecciones para aprender. Y esta mañana es eso, para que crean en Él. El problema es que ese concepto se queda muy corto, y vuelvo a decir, creer en Él. El concepto bíblico es poner mi confianza en la fidelidad de Él, que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Que cuando yo, por ejemplo, en el mandamiento que di, cuando yo honre a mis padres, Él me va a dar larga vida y me va a bendecir financieramente, para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que cuando yo vaya a los procedimientos, en lugar de hacerlo, yo los pueda hacer poniendo mi confianza en Él. Yo no entiendo por qué Jesús me pidió que yo bendijera y perdonara a mis enemigos. No lo entiendo, no me gusta. A mí me gustaría orar y decir: Señor, te entrego a mis enemigos, mátalos,
y que se murieran. Y que Dios me limpiara el camino para que yo pudiera, ya vieron, muchachos, no se metan conmigo, soy un hijo de Dios. Y muchos predican como el evangelio o algo así, ¿verdad? Pero Jesús dijo que a mis enemigos tengo que perdonarlos y bendecirlos. Y pues no lo entiendo. Pero si lo hago, va a venir una respuesta del cielo, una intervención divina. Quizás no en función de ellos, pero quizás en función de otra cosa, quizás en función de mis finanzas, quizás no lo sé. Pero si yo obtengo sus promesas, me las creo, pongo mi confianza en ellas y hago lo que Él me pide que haga. Por ejemplo, en un momento vamos a ofrendar y vamos a diezmar. Y la Biblia dice claramente: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces yo no entiendo cómo dando, por ejemplo, mi 10%, Dios me va a multiplicar. Yo no lo entiendo, yo mismo no lo entiendo. Pero tengo que poner mi confianza en Él. Y lo he visto y lo he vivido. Mi responsabilidad es también diezmar. Yo diezmo, hermanos. Yo le diezmo a mi pastor. ¿Por qué? Porque no me quiero perder la bendición que eso representa. Por ejemplo, dice, hablando de las ofrendas, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Pregunto, ¿será que Dios ama al dador triste? Claro que los ama. Dios ama a todos. Entonces no está hablando de que, no, está hablando del respaldo que Él va a dar. Hay que dar con alegría. ¿Por qué? Porque estoy parafraseando segunda carta de Corintios capítulo 9, perdón. Porque el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ahora, muchos dicen, ya vio, hermano, hay que sembrar un montón de dinero. No está hablando de cuánto siembras. Está hablando de la actitud con la que lo haces. Porque cada quien dé como propuso en su corazón, ¿verdad? Entonces hay que proponer en el corazón darlo. Está hablando de la actitud. Yo quisiera que estuviera hablando de cantidad, porque pues yo las pido, las ofrendas, ¿verdad? Pero tengo que ser intelectualmente honesto con usted. Y así cada mandamiento, cada procedimiento, procedimiento es una mejor traducción, porque Jesús es el Mesías y el repartidor de la herencia que nos toca. Así que, hermanos, pongamos nuestra confianza en Él.